Hola chicas, en el video del día de ahora de verdad que les traemos algo. Digan que estamos grabando video, porque yo estaba a punto de ya no grabar y retirarme de las redes sociales en lo absoluto. Porque hagan de cuenta, mamonas, que el original video que teníamos planeado era completamente otro. Era una especie como de vlog muy similar al video que les subimos hace poquito del cementerio, porque vimos que les gustó bastante. A nosotros la dinámica también nos gustó bastante. Y en ese video les habíamos prometido justamente que íbamos a hacer un video en la carretera. Como que llevo mucho diciendo video, ¿no? Video. Bueno, en ese video habíamos prometido que a lo mejor les íbamos a hacer uno de una carretera muy popular aquí donde nosotros vivimos, que es la carretera de la Rumorosa. Tiene múltiples leyendas, muchas historias, ya íbamos memorizadas, ya íbamos en camino a grabarles ese videito, hasta que de la nada, en uno de los clips, aquí les voy a poner un poquito para que logren entender un poquito el contexto, grabando a mi novio en una banca muy popular de por ahí, mientras les dábamos contexto del lugar, que era como contándoles diferentes leyenditas. Recién pesadas. Sí. O sea, apenas íbamos empezando todo esto. Era el contexto, así como la historia del lugar. Mi novio se pone mi cartera y las llaves de mi nuevo coche, chicas, al lado de la silla. Lo peor del caso es que esta silla, muchachas, es súper popular. Bueno, no súper, pero por ejemplo, si la gente se para ahí a, no sé, a comprarse un cafecito, porque hay diferentes cositas de que tienditas, Oxxo, una nevería. Entonces, la gente que va ahí a tomar su café, literalmente es como algo icónico o algo muy padre que te sienten en esa silla y te tomes tus fotos. Bueno, mi novio se baja de ese lugar, terminamos de grabar su clip. En ese momento yo le digo, ¿sabes qué? Necesito un shot de cafeína, porque ustedes saben que yo sin cafeína no soy nadie. Llegamos al cafecito que está ahí enfrente, y cuando vamos en camino, a la hora de que ya nos iba a tocar pagar el café, mi novio se da cuenta que no traía mi cartera y que no traíamos ninguna cartera, ni mucho menos. En ese momento le dije, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que cuando te estaba grabando, vi la cartera y mis llaves en esa silla icónica, y como llevábamos menos de 5 minutos que nos habíamos dado cuenta de esto, dije, ahorita la encontramos y ya, ahí va a estar. Pero cuando volvimos, muchachas, ya no estaban mis llaves ni mi cartera. Chicas, hasta la fecha sigo tapada de tanta mierda que me quedó adentro del miedo y el susto que me quedó, pero bueno, para no hacer este cuento más largo, al final de cuentas, después de mucho escándalo grupero, literal hicimos un escándalo grupero. Había 5 personas y de la nada llegaron 10. No nos pregunten cómo, a interceptarnos, nos preguntaban cosas. Hicimos que guardias se fijaran en cámaras de seguridad y literal vimos como una persona tomó, agarró mi cartera y mis llaves y se fue. ¡No! Yo estaba muy preocupada por mi carro y quiero o no, mi cartera no me preocupaba tanto, sí, por ciertas identificaciones, pero nada de dinero. La verdad, y no había ni un peso. Yo había perdido la esperanza porque en la cámara se ve cómo esta persona se había ido y no había dejado mi cartera en algún lugar, en algún local, y ya te digo que había mucho escándalo ahí. Hasta las mismas personas me decían, no, joven, pues ya llámale a la grúa porque pues ya su carro mamó. Yo lo único que quería era grabar un video de YouTube diferente, ¿saben? Y terminé siendo, o sea, según yo iba a devorar y terminé súper ayunando. Entonces ya sentada, devastada, mi brillo completamente apagado, es cuando, no sé cómo, chicas, es como el aire de la Rosa de Guadalupe, me llegó un viento del cielo y me toca el hombro un hombre. Era un hombre. En eso me doy cuenta que era un guardia nacional y yo dije, me cagué. Dije, va a pensar que yo me robé todo. Y es cuando me dice, ¿este es su auto? Y yo, sí. Y bueno, me dice, ¿esto es de usted? Y me muestra mi cartera también. Y yo, sí. Me regresa la cartera, me regresa las llaves, me dice, mucho cuidado, usted se ve que es muy babosa. Y es cuando, bueno, a final de cuentas logramos recuperar tanto mi cartera y las llaves del carro. Solo les estamos contando un contexto de cómo ese video pasó de empezar a hacerlo mejor a sabotearse en menos de un segundo. Obviamente después se los vamos a grabar. En ese momento les digo, como pasó tanto tiempo bajo el sol, estábamos agüitadas. Yo ya estaba bien agüitada en este preciso momento, válgame la madre otra vez, pero ya estoy bien. Y como no quiero quemarles esos relatos, porque la verdad que sí los estudiamos y buscamos las mejores leyendas, es así que en esta ocasión les vamos a estar contando relatos de abuelitos, y después en algún futuro intentaremos una vez más ese gran video en la Rumorosa. Así que sin más introducción, ¿qué les parece si comenzamos con el video del día de ahora? Espero que les guste bastante. Es un tema que siento que nunca habíamos tocado, según yo. Y es como siento que uno de los clásicos del terror, que sí tiene como mucho sazón, contexto. Y bueno, ahora sí, si tienes algo que añadir, dímelo ahora, calla para siempre. No. Calla para siempre. Bueno, inicia tú con el video del día de... bueno, con el primer relato que tengas para decirme en este canal. Bueno, el primer relato que tengo no es como tal de un abuelo. O sea, no es que el abuelo lo haya contado, pero ahorita te vas a dar cuenta en el transcurso de la historia. Resulta y resalta que esto lo cuenta el nieto. O sea, como que a la que le pasó esto es al nieto y a la nieta. Es una persona que toda su familia, incluyéndolo, se dedicó como al trabajo como de la santería. No a la santería, pero como a esto de... El esoterismo. Exacto, el esoterismo. De hecho, dicen que tiene un negocio en el mercado Sonora. Y que de verdad, o sea, de que tías, tíos, primos, todo el mundo se dedica a eso, ¿no? Y independientemente si hay 2 que 3, incluyendo la hermana, que pues se salieron del huacal, por así decirlo, y se dedicaron a otras cosas.
cosas. Esta muchacha resulta que era contadora de un bufete de abogados, pero era chava, ¿sabes? O sea, estaba en sus 20 más o menos y dice que ella tenía como costumbre que cada fin de semana, pues saliendo de la oficina, se iba a tomar unos drinks con sus amigos, ¿no? Él como hermano le hacía el paro de que cuando llegara tarde, como que la abría o la esperaba más bien los fines de semana para que no le fueran a cagar el palo a sus papás, ¿di? O sea, que siempre llevaba un poquito pasadito de copas y siempre era como que hacerle, pues el favor de abrirle, estar ahí como que, hey, cállate, o sea, como que, ¿sabes? Cuidarla para que sus papás no se dieran cuenta. Esto pasó un viernes en diciembre más o menos, por ahí etapa de posadas, época de posadas, en el cual esta persona te estaba pasando por muchas cosas personales. Dice que estaba como que con mucha carga emocional encima y desde que su hermana salió y que le dijo como que, oye, espérame en la noche, sintió algo muy raro. O sea, como que sintió una vibra muy negativa, como que algo iba a pasar, pero él se lo atribuyó pues a esto, ¿no? Que estaba como muy negativo con sus cosas, pero al momento de que su hermana le dijo como que oye, voy a salir, hazme paro cuando llegue porque voy a llegar como que tomadita, dijo no. O sea, la neta, quiero que te regañen. O sea, quiero que mis papás se den cuenta y que te caigan el palo, ¿no? El hermano se acuesta y dice como que yo no me quiero enterar de nada, voy a apagar mi celular. O sea, yo de verdad me voy a dormir y si te caen el palo, ni modo. Tus acciones. Es como a la medianoche, dice, porque sí de una hora, pero no me acuerdo ahorita. Dice que como a las 12, una. Escuchó mucho ruido, o sea, como que mucho cadero en su casa y él decidió como salir, pues a ver, a investigar qué estaba pasando. En el cuarto de su hermana era justamente como donde se escuchaba todo este borlote. Como que antes de entrar sintió que algo le decía como no abras la puerta. O sea, se escucha algo muy extraño. Se podía escuchar la voz de su hermana, pero cuando hablaba eran como 3 voces aparte de la de su hermana. O sea, la más fuerte era la de su hermana, pero se escuchaban como otras 2 voces diciendo lo mismo y también como gruñidos de animales. Pero eso era cada que la hermana como emitía algún sonido, por así decirlo. También dice que ya que incluso cuando abrió, o sea, porque fue como de inercia, o sea, como que lo pensó, pero fue como que ni modo. Ya me metí al cuarto. Cuando entró, vio la escena en la que la hermana estaba como pegada hacia la pared y de un brazo tenía agarrado como al padrino o algo así, o alguna persona, un familiar, ¿sí? Y del otro lado también tenía un primo. Pues la hermana estaba pues chiquita, una chava, ¿sí? Pero que los 2 personas estaban así que neta con todas sus fuerzas como pegándose a la pared y se notaba que la hermana estaba forcejeándolos así con todas sus fuerzas, o sea, de verdad, pudiendo contra la fuerza de estas 2 personas. Aclara que eran hombres demasiado robustos, muy altos, que el más chaparro de los 2 era de 1,90. Entonces ya te imaginarás cómo está el otro, ¿no? Pues estas personas no podían con la fuerza de esta mujer y pues esta muchacha estaba maldiciendo y diciéndoles mil y un cosas. Que la mirada de esta mujer era de demasiado odio y que incluso en los ojos se miraba como de otro color, o sea, como si tuvieran mucho líquido rojo. Okay. Entonces... ¿puedes decir la palabra? Yo la censuro. No, ya la censuré yo. Pues esto empezó a sentir como mucho miedo e intentó intervenir, pero cuando intentó como que dar un paso, algo lo detuvo, o sea, de verdad era mucho el pánico que sentía y que de repente ya que su prima, su tía, ya tenía toda la familia y a todo el mundo como que haciendo cosas. Hasta la fecha, o hasta ese momento, no había captado, ¿sabes? O sea, como que no estaba dándose cuenta que su hermana estaba teniendo como ¿una posesión? Exacto. De la nada escuchó que su prima estaba de que Padre Nuestro, su tía estaba de que Ave María y pues él dijo, yo también no me uno. Cuando da que 2 que 3 oraciones, dice, no, sí puedo. Yo voy a ayudar a mi hermana, yo ahorita me malentono y que lo intente segunda vez y que nada. O sea, que ni siquiera un paso puede dar, pero en ese momento como que funcionan las oraciones, ¿sí? O sea, como que todo el mundo empieza ya, se siente que el bien está ganando y de repente la hermana como que se desconecta, o sea, se duerme, ¿sí? Y pues se tira y se desmaya. Como a las 2 horas dice que se levanta como muy cansada y dice que no recuerda absolutamente nada. Las demás personas le empiezan a contar como que, pues, estás haciendo aquí tu desmadrito, ¿qué onda? O sea, porque incluso dice que al principio pensaron que estaba o muy pasada de copas o en sustancias. Okay. Pero ya después, pues preguntándole a la hermana, le dicen como que no, de verdad, o sea, yo no tengo absolutamente recuerdos de nada. Lo último que recuerdo es que yo me estaba viendo en el espejo del baño de mi trabajo y que cuando levanté la mirada, que estaba lavando la cara, y que cuando levanté la mirada, nada más miró en el reflejo que atrás estaba su abuelo. Y de ahí se empezó a sentir muy mal y ya no recuerda nada. Resulta que el abuelo era pues una persona que adoraba y que le gustaban hacer pactos con entidades. Entonces que incluso a eso se dedicaba y que en la comunidad, o sea, como que en el mercado Sonora lo conocían como el Lucy. Pues referente, pues. A Lucifer. Exacto, pues que era su compita. Digo, o sea, que él decía, Lucy y yo, los mejores amigos de toda la vida, y pues lo que quieran, yo le pido a mi compa y se los traigo, ¿sabes? Entonces, como que se dedicaba mucho a hacer pactos con estas entidades, con cosas fuertes. Y que antes de morir,
uno de los pactos que nunca pudo cumplir es que era que había dado como garantía la vida de la abuela y la de la persona que estaba contando esta historia. Pero pues nadie sabe qué le pasó, que pues se petateó antes de que pudiera cumplir las cosas. Tías en ese momento comentaron que no era la primera vez que el señor intentaba poseer a alguien de su familia, porque la teoría de la familia era que ocupaba con un cuerpo para poder saldar su deuda y a poder descansar, entre comillas, ¿sabes? O más bien, pues pagar lo que debía con esas entidades, porque pues no sabía lo que le estarían haciendo en el más allá, pues para obligarlo a pagar sus cosas, ¿no? Pues el abuelo seguido lo intentaba y que pues no era la primera vez y que seguramente no era la última vez que lo fuera a intentar, que estuvieran pues ahí cuidando a cuál familiar se les pues se le aparecía o lo intentaba. Lo estaba como cazando, ¿no? Exacto, y pues nada, que era algo que pasaba en su familia. Pues fíjate que ahora que lo dices, hermosa, creo que el tema de los pactos con historias de abuelas es muy común. No sé por qué, o sea, no sé si te has puesto a pensar que entiendo que el tema de los pactos con el diablo era más común antes que en la actualidad. Obviamente no es como que la gente te vaya a contar así muy abiertamente, ¿sabes qué hice pactito? Pero siento que antes hasta en los chismes, rumores, hasta cuando a alguien le iba bien, era la típica idea como... siento que ahora en la actualidad está más de moda la brujería, Di. Siento que antes era el se operó de la actualidad, ¿sabes? Ah, él se operó yo. Ándale. Como que siento que el decir ahora, la vecina se operó era antes de decir, el vecino se pactó con el diablo. Exacto. Bien dicho, buen ejemplo. Y para continuar con la vibra, ¿qué te parece? Te voy a traer yo el mío, que justamente es de pacto con el diablo. No les voy a mentir, lo saqué de internet. Sin embargo, lo que más me llamó la atención es que este también recuerdo, no siento que haya sido mi abuela la que me lo contó, si no lo recordaría más. Pero siento que de alguna familia, de algún lugar lo tuve que haber sacado. A lo mejor hasta de la tuya, mira. Y ahorita que te cuento la historia, me dirás si sí o si no. Resulta y resalta que todo comenzaba con la historia de un señor. Específicamente este señor tenía muchos problemas económicos. Tenía 2 trabajos, estaba buscando un tercero, un hombre trabajador sin duda. Y bueno, buscándote chambas y la madre, llegó un grado en el que empezaba a tener problemas para poder dormir. En alguna ocasión le pasó como un tipo de... Él en la actualidad le llama que fue como una parálisis del sueño, porque en esta miró al chamuco en la esquina de su cama. Él no se podía mover, solo escuchaba una voz así como muy fuerte, como poderosa, la cual le decía, si tienes problemas de dinero, yo te lo puedo solucionar. Claro. Solo tú me tienes que dar algo a cambio. La primera ocasión, él dice, no le pude ni contestar, no le pude decir sí o no, no pude emitir ningún sonido, ninguna palabra, pero lo único que recuerda es que se puede mover después de esto, voltea hacia la esquina, ya no estaba esta figura, ya no estaba este ser, pero abajo de la cama, al día siguiente se da cuenta que había como unas bandejas de oro, o bueno, bandejas con dinero, monedas, no sé qué se refieren con bandejas de oro, pero se escucha muy de antes, ¿sabes? Cuando se encuentra... se escucha que le iba a servir, ¿sabes? Ni siquiera toca las bandejas de oro, porque por creencias de antes, él había escuchado que si tú las tocabas era una manera como de aceptar el trato. Entonces él dijo, ¿sabes qué? No sé si este dinero está bien o es algo chueco ahí. Le voy a preguntar a mi esposa, y que cuando manda a la esposa de que, mira, te estoy diciendo que aquí abajo de la cama están las bandejas de oro, resulta y resalta que ahí no había nada más que 1 kilo de tierra. Es así. Pura madre, la esposa bien emocionada y pues bueno, total. La esposa le dice, no, ¿sabes qué, mijo? Pues debe haber sido un sueño, te has de haber cagado en la noche, no te preocupes, pues sí, estamos pasando por una mala racha y sí es cierto que mentalmente te está afectando esta situación. Para esto, con el tiempo, la señora sale embarazada. Ay, es que también la gente de antes. O sea, digo yo con todo respeto. O sea, bueno, y la de ahora y la de siempre. No juzgamos. Literalmente escuchamos historias, pero no juzgamos. Bueno, ya la señora sale embarazada, los problemas económicos no se arreglaban y es ahí cuando el señor todavía se pone más estresado por esta situación y más problemas vienen a su vida. Durante un lapso de, vamos a decirlo así, el primer trimestre del bebé, este señor cada vez era más, bueno, este ser, diablo, chamuco, lo que sea, era como más evidente cómo se le iba presentando. Más insistente. Sí, y también era más evidente que era el diablo. O sea, al principio él decía, es un señor. Pero él decía, como lo podía ver cada vez más y más, ahora en mis pesadillas, era como que cada vez le iba viendo más características. No, que tenía pata de gallo. Fíjate que eso yo lo había escuchado. Eso es un diablo de antes, ¿eh? Una característica de que tú viste. De los originales, digo. Claro, uno de los poderosos que tú dices, güey, si estás dudando que te topaste el diablo, o la pata de cabra que no falla, la de la lotería, o la pata de gallo. La de gallo me daría más miedo, siento yo. Así, bueno, traía tacón. Y eran más insistentes sus propuestas e incluso más jugosas, de que sabes que te voy a dar una casa con estabilidad económica, pero lo que me tienes que dar a cambio es al bebé. Todo esto sucedió durante el primer trimestre.
del baby, donde se sabe que es muy peligroso para las mujeres, pues, o es cuando más están sufriendo, bueno, es una de las etapas más riesgosas en las cuales no deben hasta ni denunciar, ¿no? O sea, Dicen. Es que es por eso mismo como, no sé si tenga, fíjate que no sé si venga desde ahí, como creencias del diablo, di, pero sí sé que es como mal augurio, como asegurar algo antes de tiempo, di. ajá, pues bueno, él dice, no, ¿sabes qué? Pura madre, o sea, pídeme otra cosa si quieres, pero a mi hijo no. Y cada vez más y más, o sea, se despertaba de estas pesadillas y se levantaba así con bandejas de oro, miraba muchas cantidades de dinero, abría cajones y ahí había demasiado dinero, pero él jamás lo tocó porque sabía que era lo que significaba eso, que era perder a su bebé muy probablemente. La esposa, nadie lograba ver ese dinero, solo era dinero que él logró ver durante varios meses. Y para no hacerte el cuento más largo, pues resulta que llega se le viene el bebé a la chava, pues ya va a llegar la hora de nacer. El nacimiento. El nacimiento, exactamente. Y es cuando, pues ahí le dicen a él, ¿sabes qué, mijo? En el hospital, ya apenas acabaste tu dinerito para el nacimiento de tu bebé, pero pues no contabas con que el bebé viene mal. Entonces, tu esposa o el bebé, tú decides. Y aparte que eso le va a salir mucha lana. O sea, aumentó mucho más el presupuesto del hospital. Él se regresa a su casa bien agüitado, pero es cuando dice, ¿sabes qué? Ni pedo. Sí. Voy a llamarle a este ser. O sea, voy a ver cómo le hago. Pero él sabía que hasta incluso como que el ser estaba esperando esta situación, ¿no? Y que va a la casa. Y que le dice, si lo provocaste tú o no, está bien. Te doy lo que pidas. O sea, bueno, te doy lo que quieras. Solo la única condición que yo te doy a ti es que no va a ser mi hijo. O mi hija, perdón, era una niña. No va a ser mi hija. En ese momento dice, así como hasta por obra de magia, ya traía al cabrón atrás y le dice, va, volteate. Y cuando se voltea, ay, bebé. Una cosa que se tiene que tener huevos para ver a un ser así y darle la mano. El trato fue simple, fue que vas a tener estabilidad económica, te va a ir muy bien a partir de ahora, comodidades y demás. Simplemente, y obviamente la vida de tu hija y de tu esposa. Simplemente me tienes que dar tu alma al final de tus días. Es más, hasta te voy a dejar vivir unos añitos, pero dame tu alma. Le estrecha la mano y que cuando le da la mano a este ser sintió un calor en su cuerpo. Es lo que he visto que también se dice que se siente cuando es un pacto con él. Acto seguido le llaman al señor, o sea, suena el teléfono de su casa, contesta y que le dicen, ¿sabe qué? Su bebé está bien, su esposa está súper bien. Y él abre un cajón de su casa random y es donde se topa muchísimo dinero. Agarra el dinero suficiente para poder pagar la cuenta. El bebé, bueno, la bebé nace. La esposa también todo súper bien. Regresan a la casa. Con el tiempo les va espectacular. No una vida, sí dan este detalle, fíjate que me parece muy realista y me gusta. No una vida extra lujosa, así de que bebé, buchonería. No. Una vida bonita, digna, muy cómoda. Estabilidad económica, lo que le dijo. Mega. Pero no algo tan exagerado. Tú sabes que siempre que te pintan un pacto con el diablo, te lo pintan como que bebé te va a ir espectacular y a la madre. No, el señor fue como que ok, me fue muy bien, cómodamente feliz, ¿sabes? La hija feliz, todos felices, pasan alrededor de unos 40 años y el señor a sus 71 años, pues que resulta y resalta que se petatea. Para esto, desde los 70, un año antes de su fallecimiento, es cuando él comienza a expresar a su familia lo que había hecho. Porque todo un año antes, él sufría diferentes avistamientos a los cuales le decían que a lo mejor se debía a trastornos mentales y demás. Y la hija fue quien se daba cuenta pues que su papá sí sufría bastante, que es la que nos cuenta esta historia, o es la que cuenta esta historia, que el papá le empezó a confesar, ¿sabes qué, mija? Pues resulta que yo hace muchísimo tiempo hice tal pacto, hice tal cosa, yo sabía el costo que esto me iba a dejar, yo sabía que esto tarde que temprano tenía que pasar, pero nadie lo tomaba en cuenta, tío. Todos era como que, ay, mi papá, ¿qué onda con él? ¿Qué loco está? Pero la chava dice, yo estoy casi segura que sí se lo llevó el aquellín. Porque para empezar, la primera cosita, así la primera anomalía muy, muy particular es que el señor se petateó a las 6 de la tarde. Un 6 de, no me acuerdo, ponle tú del, ¿qué es el 6 de julio, no? Junio. Un 6 de junio, pues en el mes de junio, si juntas los 6, pues ya termina siendo algo muy casualmente, una casualidad muy grande que es un 666, el día y el momento en el que el señor se petateó. Otra de las cosas que también pasaban era que la chava, o sea, no me acuerdo, tío, en sí cómo estuvo, que la chava también había logrado ver a este ser en el funeral del señor. O sea, que cuando le estaban bajando el cuerpo y demás, ella voltea, ve a los seres queridos. No era una familia tampoco muy, muy grande, que ya estuve el funeral del año, mi vida. No. Un funeral ahí sencillo. Y a lo lejos logra ver a un señor que se miraba con las mismas características que el papá venía diciendo desde hace un año, que venía viendo al chamuco, de que un señor muy elegante, traje, la cara así muy... se ve que es una persona mala, sientes una mala vibra de él.
Y pues ella dice, nunca me animé a acercarme y preguntarle, ¿será usted el diablo, oiga? Pero definitivamente sabía que no era un señor que su papá conociera o que él conociera a su papá. Final de cuentas, ellas siguen teniendo una vida muy digna, muy cómoda, pero están casi seguras tanto ella como su mamá que el señor sí se animó a hacer esto. La mamá también obviamente después le platicó a la hija como que sabes que esto tiene un contexto desde antes mi vida. Y pues es cuando le dice todos los problemas de sueño que tuvo el papá y demás. Si ya relacionamos todo, muy probablemente sea una persona que se aventó su pactito, pero mira, pues sí le fue mal. Quién sabe cómo le está yendo Pues, en su descanso eterno le fue mal. Es lo que yo he sabido. Que también te va mal ahí. O sea, sufres mucho, pues no te vas a descansar, ¿sabes? ¿Qué es lo que te prometen ahí en el cielo? Tú te vas a ir a descansar eternamente. Y espero que sí, porque yo estoy bien cansada yo, ¿eh? Bueno, chicas, ya. ¿Qué me vas a decir algo? ¿Segura? ¿Continuamos? Continuamos. Dime tu relato, hermosa. La siguiente historia que te voy a contar yo viene de los creadores de Buscando a Nemo, de los creadores de Yo bailé con el diablo, de los creadores del bebé de Rosemary. Este es un clásico, viene siendo un clásico de clásicos. No, no hay clásico como el de Mi abuela bailó con el diablo. No, ese es... Decidimos evitarla en esta ocasión porque es demasiado. Yo le conté en mi TikTok que es muy, muy clásica. Pero aquí la traigo en otra versión. Bueno, esta historia comienza con un padre de familia. Un padre de familia que no le alcanzaba para él y sus 9 plebes que tenía que alimentar. Ya no encontraba la manera de cómo sustentar a su familia, a pesar de tener diferentes trabajos, a pesar de tener su parcelita, a pesar de tener su ganado, pues no le alcanzaba. O sea, era demasiada la comida que tenía que poner en la mesa y pues no, o sea, de verdad no había manera. Entre tantas cosas que él intentó, como que diferentes trabajos, uno y el que más le pegó fue abrir su orquesta. Dice que el señor la llamaba orquesta de 5 músicos, sí, pero pues él se sentía un bananón. Que no te tocaba cumbias, no te tocaba rancheras, no te tocaba, o sea, te tocaba eso y más, lo que tú le pidieras, bodas, quinceañeras, cumpleaños, bautizos, baby showers, lo que tú le pidieras, lo que tú quisieras que cantara, es más, te invitaba gente y te ponía show y todo. En una de esos tantos eventos que él cubría, una persona de un pueblo cercano se le acercó y le dijo como que, oye, a mí me dijeron que tú eras el más perro aquí, no sé, cantante, pero yo necesito que tú, o sea, tu increíblemente voz y toda tu orquesta esté cubriendo mi evento. Dice que el señor desde un momento sintió una vibra muy extraña de ese señor que se le acercó a pedir sus servicios, porque él tenía una vestimenta que resaltaba porque se miraba como de otra época, aparte muy elegante, muy como muy fina, pero sobre todo porque se miraba de otra época, ¿sabes? Sí. Y aparte el señor resaltaba porque ¿cómo podría decirlo? Se miraba demasiado atractivo, ¿sabes? O sea, que hasta él fue como que... Ay. ¿Qué onda? No te he visto por aquí, ¿sabes? Pues el señor sí sintió una vibra muy extraña de este cliente, pero que el cliente fue como que, no te preocupes, mira, aquí te dan 1,000, aquí te van 2,000, aquí te van 3,000, ¿cuál es tu precio? Tú dime. Entonces dice que el señor obviamente miró tantos ceros ahí en los cheques que fue como que el evento que tú quieras, las horas que tú quieras, a donde tú quieras que yo vaya, yo voy, ¿no? Que pues total, llegó el día de cubrir esta gran, no sé qué era, boda, bautizo, lo que fuera, pero que cuando llegó, ya la gente ya estaba esperándolo. O sea, ya estaba así como que medio entonadita, medio, pues, no sé, enfiestada, pero no había música. Entonces, él se dedicó a llegar, armar todo su borlote y empezar a tocar. Cuando empezó a tocar, pues sí sintió una vibra muy extraña en el evento, pero no le tomó importancia. Transcurso de las 2-3 horas, dice que la gente, pues, se empezó a enfiestar mucho más, incluyendo, pues, a envergar un poco más, ¿no? Okay. Ya entonados un poco más y ya adentraba un poco más la noche, por ahí por, no sé, 3 de la madrugada, ¿te gusta? Los invitados empezaron a cambiar su apariencia física por cosas muy extrañas. Pero no fue uno, o sea, fueron absolutamente todos, incluyendo al anfitrión de esta fiesta. Dice que todos, pues obviamente empezaron a tomar características demoníacas, por así decirlo, pero que el anfitrión se notaba que era el mero. O sea, que era el demonio más cuernudo de esa fiesta, ¿sabes? Que el señor no sintió miedo, o sea, obviamente sintió pánico, porque dijo, no mames, sí. Estoy atendiendo aquí el evento, el bautizo del Lucifer, del Lucy, pero pues aquí Dios me protege, somos las más reales, es más, yo soy la Virgen María, así dijo el Señor, ¿no? Todos los días y todas las noches, y siempre que salía a un evento, él se encomendaba a Dios y que incluso le decía como que este instrumento no se toca si Dios no es el que lo está tocando, ¿sabes? Entonces, que sin decir nada, él dijo que 1, 2, 3, 4, y tras, se empezó a tocar no me acuerdo qué alabanza, pero empezó a tocar alabanzas, y que todos sus compañeros de la banda fueron como que yo te sigo el ritmo, y que tras, entre pues una alabanza en un evento así, pues obviamente no les gustó. Se aventaron los peces en el río. Exacto, entonces que empezaron de que
Pero mira Como beben los peces en el río, pero que mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Disponible en todas las plataformas. El punto es que pues ya empezaron a tocar las alabanzas, dice que cerraron los ojos y sin, así como arte de magia, ya no estaban en el evento, estaban así que en plena parcela. Él junto con todos sus compañeros de banda pues estaban sacados de pedo, o sea, todos juraban que era real, ¿sabes? O sea, todos dijeron, llevábamos como 1000 horas tocando en un evento así. Es imposible que estábamos allá, no nos tomamos nada, de repente estamos aquí, ¿qué pedo? O sea, no nos encontramos una explicación, pero pues bueno, vámonos a la casa. Que de ahí se empezaron a agarrar caminando y que pues cada quien llegó a sus casas, que el abuelo llegó contándole a la abuela como que, oye, No me la vas a creer. y que la abuela le dijo, pues sí, la neta no me sorprende nada tu historia. Es algo común que pasa aquí en el pueblito, pero pues tú, gracias a Dios, llegaste a la casa, encomiéndate a Dios cada que vayas a tocar. Y es más, me cierras el changarro. Ya no quiero que te estén contratando los demonios, ¿no? Que el abuelo dijo que no, pues va, está bien, ¿no? Como al mes dice que el señor empezó a tener pesadillas con este evento, pero que la más potente que tuvo y la última fue en la que el mismo anfitrión del evento se le acercó y le dijo como que esta vez te salvaste, pero en unos años, mira, me las voy a cobrar. Ajá. Y me las voy a cobrar feo. Con uno de tus plebes, no vas a ver con cuál, pero vas a ver. Y pues que dicho y hecho, o sea, a los años de repente, no sé cuántos años tenía, creo que el hijo ya tenía como unos 30 años cuando de repente se desaparece. Nadie sabe qué pasó con él, pero pues que el abuelo dice como que pues fue la manera de pagar el chistecito que me le aventé en el evento del diablo. Porque, quién sabe, o sea, igual el diablo ni siquiera le quería hacer nada, ¿sabes? El diablo nomás lo había contratado. O sea, tú dices, el problema estuvo en que cantó alabanzas. A lo mejor si se hubiera aventado el caballo dorado. A lo mejor prendía más el evento y le dicen de que por haber sido el mejor músico, ahí te van 1000 años de fama, ¿sabes? Igual y también el plebe, pues, le tocaba ver a su destino, ¿sabes? Pues también, quién sabe, igual ni siquiera se desapareció por el diablo, igual que pues, anda de parrando todavía y ahí le andan inventando. Pero ya, muy popular tu historia, sí la había escuchado. 2, 3 detalles diferentes, pero sí la había escuchado. Yo había escuchado una donde cantaba. O sea, no tocaba necesariamente, cantaba para el chamuco. Gracias por este gran clásico. Ahora, para cerrar con este video, yo te traigo una que, ya, adiós. Este video no es pactos con el diablo. Es historias de la abuela, chicas. Entonces, en esta ocasión no tiene mucho que ver con el diablo. Fíjate, no le di explicación. Sí traté de investigar a ver como qué era lo que se referían, pero no dicen si es como brujería, esoterismo, si es el diablo también. No sé, para no hacerte la más de emoción, en esta ocasión era como una advertencia para las abuelitas y como a los lugares a las que las llevabas, ¿sabes? Es la historia de un nieto que dice lo que le sucedió a su abuela, que la abuela, pues como todos, ¿no? Empezó a tener diferentes padecimientos, físicamente primero, en los cuales pues a esta le llevaban a diferentes hospitales. En alguna ocasión que estaba muy, pero súper malita, se quedó internada unos 3 días. Se quedó internada en el hospital y un enfermero la estuvo cuidando ahí 24/7. Curiosamente, en esos 3 días, pese a que ya le habían dicho a la señora, ¿sabes qué? Pues creo que vayan preparando, pero el ataúd hermoso porque la señora no la va a librar y la madre, pues que la señora dice, más poderosa que nunca, perra. Se para la señora, es más castosa bandadera y la señora caminaba así, tras y soporta. Bueno, que la señora en la casa, muy feliz, muy contenta, todos estaban muy felices en la familia por eso. Pero que después de ahí comenzó a tener diferentes padecimientos mentales. Lo que la señora decía que más veía, y era lo que le parecía muy usual a este nieto, es que comentaba que en las noches escuchaba diferentes rasguños y lograba ver animales que se convertían en otros seres. Cabe destacar, sí tenían mascotas en la casa, pero la señora decía que miraba muchísimos animales. No eran nada que ver. Un elefante. Sí, o sea, eran diferentes animales y no vivían en un rancho, no vivían en ningún otro lugar. Por lo cual, si te pones a pensarlo, lo entiendo, que no tenía nada de sentido lo que la abuela les estaba diciendo. En ese momento el güey dice, bueno, pues ya, X, o sea, puede ser que mi abuela sí esté de lulo y la madre, pero sí le parecía particular que hasta para dormir la abuela les suplicaba que le vendaran las piernas para que este ser o estos seres, no sé qué fuera, no le fueran a rasguñar pues sus piernitas porque le dolía bastante. Y sí, nunca se le veía ningún rasguño, pese a que la abuelita decía, ay, fíjate que anoche me arañaron y como que sí me lastimó, a ella nunca se le veía absolutamente nada. Otro detalle muy particular es que decía que estos seres soltaban como una especie de sangre muy caliente que parecía que estaba hasta fresca y ella sentía que se la chorreaban por las piernas. Para esto llegó el punto en que la familia se fue cansando porque la abuelita cada vez veía más estos encuentros y todos decían que la van a llevar a un asilo. Cuando llegan al asilo se dan cuenta que este enfermero que la había cuidado durante esos 3 días cuando ella se recuperó era curiosamente el mismo enfermero que le iba a cuidar en este asilo, pero los establecimientos, tanto el hospital como el asilo, eran completamente diferentes. Dicen, güey, ¿qué probabilidad había
de que este enfermero realmente le tocara a mi abuela para que la cuidara, ¿sabes? Este nieto era quien le tocaba visitar más a la abuela y la madre, pues un día se agarra platicando con la abuela y parecía ser que la abuela también estaba muy lúcida y le platicaba a su nieto de que, mira, yo sé por qué me trajeron aquí, no, yo sé que a este punto nadie me va a creer, pero yo sé que no estoy loca, yo sé que lo que estoy viendo es real. Pero bueno, pues sabrás tú por de perra si me crees o no. Y en eso el enfermero se le acerca al güey ya cuando se está acabando su visita y le dice, ¿quieres ver que lo que ve tu abuela es real? Y le dice el pues... A ver. Y que resulta y resalta que la abuela traía un collar muy particular, así como extraño, como parecía como un escapulario, ¿no? ¿Cómo se dice? No, pues no sé. Un rosario, ¿no? Parecía ser como un rosario. Era una mezcla entre un rosario, pero se miraba que no era religioso, extraño. Y que este enfermero le quita el collar a la abuela, se lo da a él y le dice... ¿Toma feo a lo mejor? Algo así. Y que le dice, cuando quieres descubrir qué es lo que ve tu abuela, te lo pones. El güey, en ese momento, para que no se le perdiera, se lo pone. Voltea hacia los lados, dice, güey, no veo absolutamente ni madres. En ese momento el güey tenía una noviecita, se va con la noviecita, se le olvida el que traía todo este tiempo el collar puesto. Y en camino a su casa, cuando empieza el anochecer, es cuando comienza a ver diferentes animales en lugares muy inusuales. O sea, un elefante en la carretera. Dices tú, güey, ¿cómo? Donde yo vivo ni siquiera hay gallos. Comenzó a ver una serie de animales increíbles en su hogar, los cuales iban cambiando de forma entre más y más los observaba. Y estos le comenzaban a rasguñar las piernas. De igual manera, esta situación que la abuela relataba de que parecía que era sangre fresca, la que le chorreaban y la madre. Y estos parecía que se estaban como queriendo, como... no apoderar de él, pero sí como que le robaban energía. Fue lo único. Alimentar. Ajá, fue lo único que puedo notar, que estos se alimentaban simplemente de tu energía. Llega el grado en el que le dice a sus papás, ¿saben qué? Creo que todo lo que dice mi abuelita es verdad. No creo que ella esté sufriendo diferentes padecimientos mentales. Y pues bueno, que los papás le dicen, mira, te creemos a ti, te ayudamos a ti, pero la abuelita que se quede en el asilo porque ya nos cansó de todos modos. Ese enfermero que él miró en aquella ocasión y ese enfermero que había cuidado a la abuelita durante esos 3 días nunca había existido. O sea... cuando ya investigaron los papás de que, a ver, ¿qué enfermero fue el que te dio este collar? ¿Y a qué enfermero te refieres? Fue cuando se dieron cuenta que solo él y la abuelita se habían topado con este ser. Y que muy probablemente desde ahí venía el problema. Porque este ser, a lo mejor era un demonio, a lo mejor era un brujo, sabrá Dios qué era lo que era. Pero definitivamente tenía intenciones de alimentarse de las dos personas más vulnerables de la familia en ese momento, que era la abuela. Y que era él por güey, ¿sabes? En algún punto tira el collar, amor. Así a la nada lo tira. Y que cuando llega a ver a la abuela en alguna ocasión, la abuela lo traía bien puesto. La abuela encerrada en un asilo, hermosa. No salía para nada. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas? Y una persona experta en el tema le comenta que ni siquiera era el collar el problema. El problema venía de una pulsera que le habían dado a su abuela. Y que mientras su abuela pues siguiera viva, a la pobrecita ya no se le iba a quitar ni madres. Porque pues no, ya era demasiado tarde, o sea, la abuela ya casi convivía diario con los demonios esos. Efectivamente, no tenía nada mental, pero te digo, no había nada que ya se le quitara, que le quitara esa mala vibra a la abuela. Le dijeron, no señor, usted ya se la peló. Huele a carne podrida y ni modérrimo, ya váyase para donde se tenga que ir. Pero el güey sí con el tiempo le dijeron que lo único que podía hacer era irse de su casa y dice que le faltaba no tanto para independizarse en aquella ocasión. Se independiza y curiosamente sí desde que salió de su hogar nunca volvió a tener ningún avistamiento de ese estilo. Pero curiosamente notó que la casa sí era a lo mejor el problema, o notó que a lo mejor este tipo de presencias sí se quedaban en tus hogares, como que lo encontraban un lugar y ahí era donde ya se quedaban y se hospedaban, porque sus papás también se divorciaron al tiempo, comenzó a haber diferentes problemas. La mamá fue la que en un principio se quedó con la casa cuando hubo este divorcio y comenzó a tener muchos problemas de salud física. El papá de igual manera después como que le dijo a la señora, ¿sabes qué? La esposa, te cambio la casa, hermosa, te la switcheo porque no la voy a hacer aquí. Y cuando el señor vivía ahí fue el único que nunca sufrió ningún avistamiento, ninguna situación, pero curioso. El más era él. Se comenta que probablemente el señor, y era donde terminaba su teoría y su chaquetón, échale pluma, decía, maybe mi papá hizo un pacto con el diablo y la fregada, y él sabía que iba a ser su mamá. O sea, el precio que pagó era por su mamá, porque el señor ya nunca lo volvió a invitar a su casa. ¿Por qué no invitarías a tu hijo a tu casa? No sé, muchas situaciones ahí en las cuales él comentaba, no sé si esto se deba a un pacto con el diablo, no sé si esto se deba a otra situación, pero él juntando todas las piezas de su historia decía, sí me pareció muy cruel la manera en la que mi papá actuó con su propia madre desde un inicio, desde el simple hecho de que, güey, vamos a llevar al asilo y no me importa ya yo mismo saber que no tiene nada mental, no me voy a quedar con mi mamá. Él sabía que no era nada mental porque él se lo provocó. No sé, muchachas, pero pues a final de cuentas él dice, güey, mi papá
Yo pienso también que sí, porque está sufriendo muchas cosas en vida. O sea, está pagando muchos sacrificios en vida. Le costó el matrimonio. Le está costando la salud de su madre en vida. O sea, la mamá cada vez, o la abuela de este güey, cada vez deliraba más, cada vez sufría más, cada vez... Él decía, él está viendo cómo su mamá está delirando. Y parecía ser que no le importaba tampoco mucho. Él también decía, güey, se está alejando de mí, que soy su propio hijo. Y cuando, así como las 2-3 veces que llegó a ver a su papá por mero compromiso, sí decía que el señor también en aspecto se miraba como que cada vez estaba más desconectado de su realidad. No lo sé, muchachas. En esta ocasión lo único que yo me pregunté fue, ¿qué tiene que ver el enfermero? ¿De dónde me lo sacas? ¿De dónde sale el enfermero? ¿Qué era? Al final de cuentas era un demonio. A lo mejor era la entidad. Que el señor, con la que el señor pactó, dices tú, con la que el padre de familia. Yo creo. Podría ser. Sin embargo, esa era una moraleja la cual nos hacía saber y nos decía como que nos hacía reflexionar que pues al final de cuentas le prestarás mucha atención a tus seres queridos mayores, porque aunque en ocasiones podrían estarte diciendo cosas que tú lo tomas como una alucinación, un delirio, una tontería, ellos saben más que una y ellos saben lo que están viendo, han vivido muchos años y en este tipo de casos pues hay que tener cuidado también en dónde los hospedamos, ¿no? Si ya te lo vas a llevar a un asilo, pues güey, ten cuidado en qué asilo los dejas, que los cuiden bien. Y muchas cosas así por el estilo, muy a switches, muy a C-Force. Pues hasta aquí yo creo que dejamos el video del día de ahora, esperando que les haya gustado bastante. La verdad yo siento que resolvimos muy bien la tarea. Un poco, la verdad, sí. Sí, la verdad la resolvimos espectacular. Ya les digo, después esperen otro video de La Rumorosa, a lo mejor en un futuro, ya que se me agüité. Hasta vergüenza me da ir a pararme allá, así que no sé. Ay, a mí también, ya que se me quite la pena, Di. Nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles por quedarse unos minutos de su tiempo junto con nosotras y estar un domingo más aquí presentes con una y con dos. No olviden irse a todas mis redes sociales, específicamente, ustedes saben en cuál, ni tampoco que videos en este canal todos los miércoles o jueves y domingos a la misma hora, en el mismo lugar, con un chisme de tu interés. Despídete con tu famosísimo. Bye. Y nos vemos en la próxima. ¡Ay, muñequitas!